Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Te saluda Bernabé Orosito y Guillermo Arzuaga. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hola Jorge, buenas tardes. Guillermo, te habla de este lado. Muchísimas gracias por la llamada. No, al contrario, gracias por atendernos, Jorge. No siempre podemos los medios del interior tenerte al aire y hacerte algunas cuantas preguntas que tienen que ver con la política de hoy. Vos sos un líder de la izquierda de hace muchísimos años. ¿Cómo estás viendo esta política nueva con respecto a la política cuando te iniciaste? O sea, ¿qué cambios notás? Si es que notás algún cambio, claro. Sí, claro, hay cambios fenomenales, porque ocurre lo siguiente: la sociedad misma ha entrado en una crisis muy severa, porque de un lado tenemos una deuda que el gobierno no puede pagar, está desesperado por pagarla y recurre a procedimientos muy cuestionables. Uno, utilizar reservas que no dispone para pagar, y la otra es, por ejemplo, indexar por inflación o por dólar una inmensa deuda local en pesos. Digo inmensa porque se ha agigantado muchísimo en el último tiempo, está alrededor de los 140.000 millones de dólares. Esto hay que añadirlo a la deuda externa, a la deuda de las provincias, la LELIC, la deuda de los organismos del Estado. Todo eso nos da 550.000 millones de dólares. Ahora, lo que no están indexados son los salarios ni las jubilaciones. Es decir, se corrigen, pero muy atrás de la inflación. Y esto es una política que está hecha a propósito, porque la inflación juega como un factor de desvalorización de los gastos sociales, de las jubilaciones, de los salarios, y el gobierno de ese modo cumple con la meta del FMI de disminuir gastos. Es decir, los aumenta en dinero aparente, pero en términos reales los baja con relación a los trabajadores y a los gastos sociales. Hay un rubro del presupuesto nacional que crece cada vez más y que son los pagos de los intereses de la deuda externa. Es decir, el gobierno tiene plata para pagarle a los ricos, pero es tacaño fuerte, y lo mismo las patronales, a la hora de tratar de los salarios y las jubilaciones. Jorge, en estos 5 años hubo frases polémicas de integrantes de las fuerzas principales del país, Juntos por el Cambio y Unidos por la Patria. Victoria Tolosa Paz: en el peronismo siempre se garchó. Vidal: no es lo mismo fumarse un porro en Palermo a que te ofrezcan en una villa. Alberto Fernández: en plena pandemia, el sistema se relajó, la inflación está en la cabeza de la gente. Vidal: nadie que nace en la pobreza llega a la universidad. Axel Kicillof: como el pelo no nace en los huevos no tienen pelo. ¿Qué mal hemos hecho para tener estas clases de políticos que viven de joda, pero sí son los primeros para cobrar sus sueldos e ignoran la realidad del país? Mira, yo te voy a contestar exactamente lo que me preguntas, pero primero voy a hacer una introducción. Está bien. Esto que ustedes denuncian, que es fantástico porque es absolutamente impresionante, es muy bueno el registro que hicieron. Yo lo quiero contrastar con la guerra, porque por más que hayan robado como animales o se comporten de una forma completamente oportunista, el drama fundamental de la política actual es esta guerra de carácter mundial, en donde hay amenazas de guerras nucleares. Entonces, ¿qué hicieron esos políticos de los otros países, de la Unión Europea, de Estados Unidos? ¿Por qué doy el ejemplo? Porque están todos en el mismo barco. Es la política del capitalismo. Es la política del capitalismo mantener el sistema sobreviviendo con alianzas completamente extrañas, pero que sirven para la ocasión, o mantenerlo matando una cantidad fenomenal de gente y hundiendo a la humanidad en un peligro nuclear. Es un sistema que está agotado, porque la pregunta original era cómo nos merecemos estos políticos, pero estos son los políticos creados o que tienen que lidiar con esta crisis que en términos populares no tiene salida para el pueblo. Están buscando una salida para los capitalistas: cómo pagan la deuda, ¿no es cierto?, cómo entregan tales o cuales riquezas minerales del país, pero el laburante, el tipo que la va a laburar a la mina del litio, el que trabaja en la industria, los chicos que facturan,
que no tienen ninguna protección de tipo social, la precarización del trabajo. Este es el problema, este es el abismo, la fractura profunda. Y nosotros desde nuestro partido político obrera atendemos esta situación y la proclamamos abiertamente. Uno puede decir que en estas elecciones no va a haber una salida favorable para el pueblo, lamentablemente, pero intervenimos en el debate político para mostrar cuál es la situación y trabajar en función de una perspectiva. La perspectiva es que terminemos con la precarización laboral. La gente tiene que trabajar 6 horas, la vida de la gente es más importante que el lucro del capitalista. Yo, por ejemplo, muchas veces le presto una atención que me parece que otras personas quizá no le prestan. Cuando se discute un plan económico, le presto atención a esto. Los detalles con que discuten cómo le van a sacar más trabajo, más valor a la explotación del trabajador. Y todo esto es un mecanismo donde la vida de las personas, no digo que sea secundaria, no existe. A mí no me importa que un obrero no pueda atender a su familia, labure sábado y domingo, papá, dicen ellos. Acá lo que tenemos que hacer es que aumentar la productividad. Entonces, si no rompemos con este sistema, la tendencia va a ser agravarse, porque yo vuelvo a citar el tema de la guerra, porque la guerra marca una tendencia que es mundial, afecta a todos los países. Si nos metemos un poquito más en esto, las economías de los países desarrollados, de una forma relativamente lenta al principio, pero más rápida después, han comenzado a transformarse en economías de guerra. Es muy interesante este fenómeno. ¿Por qué? Porque las empresas que producen armamento, que producen para la guerra, no tenían en vista que iba a haber una guerra. Entonces tienen una capacidad de producción determinada. Ahora los gobiernos están haciendo contratos de largo plazo en materia armamentista. Se están invirtiendo en nuevas fábricas. ¿Qué significa esto? Que apuestan a la guerra. Y esto va a ser como absolutamente, ya lo es, y va a ser tremendamente conmocionante. Jorge, ¿y entonces, por qué razón? Quiero tener esta mirada de conjunto para que el oyente aprecie en las posiciones nuestras, no un planteo de ocasión, ¿qué le podemos decir al oyente que le cause motivo para votar y todo lo demás? Sino trasladarle al oyente una apreciación de lo que estamos viviendo y llamarlo a votar contra una alternativa capitalista. La alternativa capitalista la reta Bullrich y Massa y Milei la dicen todos los días. Una vez que le saquemos el voto al pueblo en diciembre, le metemos con todo una devaluación masiva. Jorge, ¿y por qué crees vos que durante tantos años la izquierda no pudo ganar nunca el poder, más allá de que han tenido elecciones muy buenas en alguna determinada época? No solamente eso, ha habido elecciones recontra buenas, sí, pero para una izquierda que está mimetizada al sistema. Te voy a dar un ejemplo concreto. Lula es de izquierda, ha hecho una gran elección. En su momento Chávez dominaba, tenía el fervor popular absoluto. Y Boric, que es el hijo de una rebelión popular en la que él no tuvo nada que ver y que la traficó, la izquierda, por eso nosotros no vamos en ningún frente de izquierda, vamos como partido político obrera. La izquierda ha hecho su propio negocio de integración parlamentaria. Es decir, si vos estudiás un poquitito, no digo estudiar, es una palabra demasiado grande. No, pero está bien. Si uno observa un poquito la interna del FITU, no están discutiendo alternativas políticas, están discutiendo cómo se reparten los cargos, sin darse cuenta que en esa discusión van a perder todos los cargos. Es decir, la izquierda no tiene el planteamiento que yo acabo de formular. Y esta es una crisis mundial. Por ejemplo, la audiencia sabe que la mayoría de la izquierda, no toda, pero la mayoría, en esta guerra apoya a la OTAN. La ciudadanía sabe que en esta guerra, no la mayoría, pero una minoría, apoya a Putin. No, nosotros estamos contra la guerra, contra esta guerra de exacción y de explotación de los pueblos, de colonización, se llame Putin o como se llame.
Es cierto que la OTAN es un fenómeno histórico de considerable amplitud, mucho mayor que lo que es un Putin. No están los dos en la misma escala, pero ambos representan intereses contrarios a los trabajadores y van a la guerra para fortalecer esos intereses. Entonces, en la izquierda hay una crisis vertebral, y este es el gran problema que tiene la humanidad misma, porque la única que podría haber dado una solución, una salida, organizar, debiera ser la izquierda misma, pero la izquierda misma ha considerado sus intereses materiales por encima de los intereses de las grandes masas trabajadoras. Jorge. Esto explica el lugar de nuestro partido en el escenario político argentino. Jorge, ¿por qué los ciudadanos a la hora de votar no piensan en otra alternativa y se mantienen en el mismo eje del peronismo, kirchnerismo, radicales cambiemos y no optan por otra alternativa? En este caso, votar de presidente a Marcelo Ramal y a Patricia Hurones, que son de tu partido. Tendría que votarse de esta manera. De todos modos, quiero decir, en el fondo, cuando vos tenés una crisis de los sectores de izquierda de esta magnitud, eso también llega al trabajador. Claro. Para darte un ejemplo concreto, en el año 2013 nosotros le ganamos al peronismo en Salta, cuando estábamos en el Partido Obrero. Se eligió un solo senador por la capital, el senador fue nuestro. Nadie puede decir que no nos votaron, ¿no es cierto? Ahora, con dificultades pasarán las PASO. ¿A qué se debe todo este retroceso? Algo hiciste, papá, para ganarte toda la confianza política. Y como yo participé mucho en esa elección, pude vivir a un pueblo entero que había votado toda la vida al peronismo, votándonos a nosotros, porque además en ese momento el Partido Obrero de Salta, yo estaba en el Partido Obrero, era el dirigente del Partido Obrero, en Salta no tenía ningún frente, y sin tener un frente le ganó la elección al peronismo y consagró un diputado nacional. Entre 3 diputados, el piso era de un 24% de los votos, sacamos el 24%. Entonces acá también interviene esta crisis política en el campo de la izquierda, que la ciudadanía lo advierte y entonces no repite esas votaciones, como Salta en aquel momento, o Mendoza también, pero más significativamente fue lo de Salta. No las repite, y yo lo expongo abiertamente porque tengo una consigna política entre nosotros. La única cosa que auténticamente revolucionaria es decir la verdad, porque eso puede remover una conciencia. En cambio andar macaneando con slogans como la salida por la izquierda. ¿Qué significa la salida por la izquierda? Eso es una forma es un desprecio al trabajador. La salida que necesita la Argentina es de una vastedad enorme, no puede ser resumida la salida por la izquierda. Están pidiendo un voto en los términos más pobres posibles. Hay que poner un programa, hay que organizar, hay que desarrollar una conciencia política y hay que saber hacer un parlamentarismo acorde a las ideas socialistas. Yo fui parlamentaria y yo tengo anotadas victorias parlamentarias, siendo el único ahí en la legislatura, muy importantes, que hoy se manifiestan. Por ejemplo, en el subte trabajaba 8 horas, yo presenté un proyecto de ley, alguna campaña política con los trabajadores del subte, que en aquel momento no tenían sindicato, y en una lucha implacable de 1 año y medio, hicimos bajar las 8 horas a 6 sin tocar el salario. Entonces el parlamentarismo socialista existe, quiero decir, el uso socialista de la herramienta parlamentaria, y no el uso carrerista de la herramienta o del escenario parlamentario. Jorge, se habla mucho en estos días y hace un tiempo atrás de que la economía un día va a explotar, de que todo esto se va a desmadrar, de que va a haber saqueos, de que va a haber una crisis social. ¿Qué tan lejos, para tu forma de pensar o de opinar, o qué tan cerca estamos de esa situación? Debiéramos estar relativamente cerca, pero quiero decir que el desmadre, el estallido y todo lo demás es un escenario de nuestros adversarios. ¿Vos decís miedo? Vos fíjate, te doy un ejemplo concreto. Mirá lo que está ocurriendo en Francia. Sí. ¿No es cierto? La indignación popular inmensa
pero que no tiene canal político. Tanto no tiene canal político que le voy a decir algo que va a sorprender a la gente de Saladillo. El Partido Comunista de Francia apoya la represión de Macron. Wow. ¿Qué tal? No, Ahora, sí. ¿nosotros estamos contra la rebeldía de los jóvenes franceses? No. Tremendo. Pero en esa rebeldía queremos ofrecer un canal político, porque el problema es el poder. La bronca se te va en 4, no se te va la bronca, pero digamos, el estallido de la bronca se te va en 4 días. En 4 días no cambia el mundo. Claro. Jorge. No cambia la realidad de esa persecución policial contra los jóvenes inmigrantes o contra los jóvenes de color, o que tienen pinta de árabes, o que son cabecitas negras. No lo cambia un estallido, lo cambia un método político. Estamos al lado de todos los que se rebelan, procurando que esa rebelión encuentre el cauce político que la lleva a la victoria. Jorge, el gobernador radical de Jujuy, Gerardo Morales, modificó el artículo, dio de bajas los artículos 50 y 36. ¿Qué opinión tenés respecto a esta operación que salió en Jujuy, la represión? Pero, mira, es una operación que la Corte debiera declarar inconstitucional esto. ¿Pero por qué motivo lo debiera declarar inconstitucional? Porque vos fíjate que ellos aprueban una constitución y que ante la rebelión popular la modifican. Vos no podés hacer eso, es inconstitucional. Una vez que aprobaste una constitución no podés aprobar otra. Sí. Ahora, la operación política de esta constitución es proclamar una serie de cosas que el Código Penal le habilita al gobierno. Para esto no necesitaba hacer ninguna reforma constitucional, pero él quería apropiarse políticamente de lo que piensa hacer, metiéndolo en la Constitución. A ver, un ejemplo. Sí. Cortar una ruta, el Código Penal la prohíbe. Cuando un juez, yo tengo un caso que le voy a contar porque es un caso extraordinario. Contalo, te Cuando escuchamos. un juez, ahora les digo rápido, cuando un juez no aplica el Código Penal en corte de ruta, es porque aplica un concepto de que la necesidad está encima de ciertas disposiciones legales. Una persona en estado de necesidad se le admite una serie de cosas que desde el punto de vista formal no se admiten. Por ejemplo, yo no voy a ir ahora a ninguna calle de Buenos Aires a pedir que anden los colectivos. Me meten en cana sin remedio. ¿Se entiende o no? Sí. Tiene su lógica. Por otra parte, vos no vas a encontrar ninguna ley que diga el derecho a cortar la calle. Pero las calles se cortan, la gente se rebela, infringe la ley porque la sociedad ya no tiene las leyes que corresponden a sus necesidades. Es así de clarito. Hay un ejemplo que se llama el lecho de Procusto. Procusto era un tipo que había que enterrarlo y el cajón era más chico que él. Entonces lo cortaron. Cortaron a Procusto y lo metieron en el cajón. ¿Me explico? Sí. No trajeron un cajón más grande. Estos tienen un código penal y entonces dice, bueno, el pueblo se muere de hambre, bueno, macanudo, que una parte se muera definitivamente, pero lo importante es que la ley se cumpla. Quieren cortar a la gente. No, las protestas populares ponen de manifiesto que el sistema legal, político, organizativo, constitucional está terminado, porque no es la expresión de los problemas que tiene la sociedad. Y vos no podés meter una ley. Mira, el caso más fantástico fue que en un corte muy famoso, en el corte de Cutralcó, Plaza Winkle, no sé si ustedes lo recuerdan, Sí. En los incidentes de ese corte mataron a una chica que se llama Teresa Rodríguez, Sí. y aparecieron agrupaciones, la agrupación Teresa Rodríguez, en distintos lugares. Fue un corte de todos los dos pueblos, de Plaza Winkle y Cutralcó. Entonces llamaron a la jueza de Neuquén para que viniera y declarara la ilegalidad del corte. La jueza fue y se subió en un momento determinado a una tarima y públicamente se declaró incompetente. ¿Cómo incompetente? Sí. Esto es una rebelión popular y ante una rebelión popular no hay normas judiciales. Es la voz del pueblo. No tengo competencia para juzgar esto.
me pareció impresionante. Esa mujer tiene una lucidez descomunal, nunca tuve oportunidad de conocerla. Ella dio una lección de derecho, porque finalmente, como Fuente Ovejuna, el pueblo somos nosotros. Si todos nosotros estamos diciendo tal cosa, eso es la ley. Ya la ley que se escribió en otro momento está superada por una sociedad que se encuentra en otro estado. Claro, claro, así es. A mí esto que ocurrió en Jujuy me recordaba cuando en plena pandemia el gobernador de Formosa, Gildo Infram, reprimía al pueblo y sectores del radicalismo apuntando hacia él, y ahora los radicales están haciendo lo mismo. O sea que hay una contradicción muy grande en todo esto. Se tiran bombas, pero la solución no está. Te agradezco el recuerdo de Infran, porque lo voy a usar. Bueno. Pasan tantas cosas que a veces uno se olvida cómo combatir a uno en ciertas ideas, mostrando el ejemplo de que no cumplen con lo que dicen pensar. Pero ocurre lo mismo, lo de Infran fue exactamente lo mismo. Claro. Es decir, lo que tenía que ser una medida de prevención anti-pandemia, él lo transformó en un estado policial. Él quería resolver otros problemas que no eran el de la pandemia. Sí, sí. Es muy importante. Tal cual. Sí, sí, eso se veía en las noticias, que la gente no podía salir, estaban todos encerrados como si la casa fuese la misma cárcel. Pero bueno, eso se veía, que estas clases de políticos agarraron la pandemia con la idea de controlar a la gente, y se veía que en vez que utilizaban la frasecita cuidar, querían tener el control de todos nosotros, pero bueno, por suerte... O tenían miedo que su incapacidad con la pandemia diera como resultado una cantidad de muertos, etcétera, que cuestionara la eficacia de la política de salud. Sí, sí. Y la última te quiero hacer, antes de dejarte libre. Javier Milei es una persona que se jacta en hablar de la casta política y tirar bombas, bombas y bombas. Y hoy estaba leyendo el diario mientras desayunaba que a las personas que quieren candidatear a su partido le pide $50.000. ¿Qué opinas de Javier Milei? ¿Es un personaje peligroso? Me parece maravilloso. El hombre es consecuente. Hombre consecuente. Me parece maravilloso. Él agarra y dice lo siguiente: si yo estoy a favor del tráfico de órganos, ¿cómo no voy a estar a favor del tráfico de candidaturas? ¿Por qué te voy a regalar, Bloomberg, un cargo que cobran tal dieta si vos no construiste mi alternativa? Acá hay que pagar. Es decir, él es consecuente con la idea de que todas las esferas de la sociedad deben ser abordadas como un tránsito, como un intercambio de mercancías. Por ejemplo, hay un caso en Estados Unidos, eso se reconoce abiertamente, te lo aseguro. Por ejemplo, un diputado demócrata cambió el voto a favor de los republicanos porque el gobierno le aseguró al estado por el cual él era senador, le aseguró una inversión determinada que favorecía a ese estado. Entonces dijo: che, qué vergüenza, vos tenías principios del Partido Demócrata y ahora tenés lo del Partido Republicano. Eso en Estados Unidos no lo acepta nadie. El tipo pagó por una inversión que él consideraba que le convenía a su estado. Entonces agarró, cambió el voto. Es decir, es la ley del mercado aplicada a la política. Claro. Este hombre es un salvaje del mercado, quiere traficar los órganos. Mirá, sobre esto de traficar los órganos, es muy importante, acá no hay cuestión. Esto es un planteo muy serio, el de Milei. Nadie le ha dado bola. ¿Por qué te digo? Porque yo en estado de necesidad, ¿no es cierto? Me encuentro en un estado de profunda necesidad, suponemos, ¿no? Y necesito salvar a un familiar enfermo, pero no tengo el dinero. Y hay alguien que necesita mi riñón. Se lo vendo o lo hipoteco para cuando lo necesite. Contraigo una hipoteca, él me adelanta la plata y yo le doy garantía al riñón. Ahora te cuento una cosa. Esto lo cuenta Shakespeare en El Mercader de Venecia. El Mercader de Venecia da un préstamo y como el tipo que obtuvo el préstamo después no se lo pudo devolver, el mercader le pidió una pierna.
En aquella época no había trasplante, nadie sabía cómo se hacía un trasplante, entonces no había el comercio de órganos, pero si hubiera habido, si ya en aquella época, hace 550 años, si hubiera conocido el trasplante, Shakespeare hubiera dicho, o el mercader de Shakespeare hubiera dicho, bueno, te lo doy, pero dame de garantía prentaria, dame tu riñón. El día que yo necesite un riñón, ya es mío. Entonces, como vos ves, mi ley es la barbarie completa bajo el capitalismo, lo cual demuestra que el mercado conduce a la barbarie. Porque el ser humano no es representado en su personalidad, sino es considerado en su valor de uso y en su valor de cambio. Claro. Es la deshumanización completa. Jorge, te agradecemos muchísimo este contacto. No va a ser la única vez que te vamos a llamar porque ahora va a arrancar la campaña, así que seguramente vas a estar con nosotros si me lo permitís o nos lo permitís en unos días más. Muchísimas gracias y que tengan una buena tarde. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Abrazo grande. Un abrazo. Bueno, qué lujo nos dimos, hablar con Jorge Altamira, líder de